Y hoy vamos a tener la Santa Cena y queremos fijar en quién es Jesús. Y quisiera que me acompañaran al libro de Juan, capítulo 17, el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién es Jesucristo? En cuanto a la pasada eternidad, Jesús siempre existió. Jesús no tiene principio de días. Él siempre existía. Es un error pensar que Jesús comenzó su vida cuando nace de la Virgen María. No. Jesús estaba con el Padre, con una gloria eterna en los siglos de los siglos pasada. Y como dice aquí, al final de su vida, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. En Juan capítulo 13, verso 3, Jesús dice en la Santa Cena cuando lavó los pies a los discípulos, y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Otra característica de Él. El Padre le ha dado todo en sus manos. ¿Dónde estás tú? En sus manos. ¿Dónde está el futuro? En sus manos. ¿Dónde están todas las cosas? En sus manos. Y dice, y que había salido de Dios, y que a Dios iba. Jesús salió de Dios, se hizo hombre, vino aquí a la tierra. Amén. En Juan capítulo 12, aquí cerca, en capítulo 12, verso 27, al final de su vida, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, Jesús vino para morir. 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y Dios se va a seguir glorificándose una y otra vez. Y la multitud de los que estaba allí, habiendo oído la voz que había sido como un trueno, y unos decían es un ángel que habló, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Digan conmigo, a todos atraeré. Es muy buen verso para nosotros recordar. ¿Qué quiere hacer Jesús? Atraer a todos. Tenemos que tener cuidado de solo agarrar unos cuantos versos y formar una doctrina errónea. Por ejemplo, en Juan 6 dice, nadie puede venir si el Padre no lo atrae. Y sí es cierto, pero el Padre está trayendo a todos a través de Jesús. Y está en ti si vienes o no vienes. Pero Jesús dice, si yo soy levantado, ¿qué significa eso? ¿Qué Él es levantado? La cruz. Si Jesús es levantado en la cruz, Él va a traer a todos. Y Él sí fue levantado en la cruz. Y murió por todos ustedes y por mí. Y hoy Él está trayendo gente a sus pies. El verso 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. ¿Quién es Jesús? Él es el eterno Dios. La segunda persona de la eternidad que siempre había existido en la eternidad pasada. Algunos de los predicadores de los siglos como de 1800, 1700 decían de un verso 0
¿Y qué es un verso cero? Yo decía cuando escuché esto por primera vez, ¿verso cero? Bueno, en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero algunos decían, si hubiese un verso, un prefacio antes, sería, antes del principio estaba Dios. Amén. Y es lo que dice Juan capítulo 1. Si me acompañan aquí a Juan capítulo 1, es muy bueno para tener una doctrina sana. Doctrina simplemente es otra palabra por enseñanza. Amén. Cuando decimos tenemos una doctrina sana, es una enseñanza sana, una enseñanza bíblica. Y Juan 1:1 nos ayuda a formar una doctrina o enseñanza sana acerca de Jesús. Igual Colosenses 1. Pero aquí dice en el verso 1 de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios, estaba con Dios y estaba en el principio con Dios. Ciertas cosas la Biblia dice para ayudar nuestro entendimiento. Aunque para Dios no hay principio, Él es el principio y Él es antes del principio. En Colosenses habla de Jesús y dice que Él es antes de todas las cosas. Aquí también en el verso 2, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí mismo, más abajo en el verso 11, a lo suyo vino. Si lo ven el verso 11, a lo suyo. A veces maldecimos este verso, decimos a los suyos, pero dice a lo suyo, porque ¿qué era lo de Él? ¿Qué era lo suyo? La cruz. El pastor Emilio ha explicado esto muy bien. Dice Jesús vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? La cruz. Como el verso, Padre, ha llegado la hora, glorifícate. ¿Y qué voy a decir? Sálvame. No, ese es lo mío. A eso he venido, a morir. El verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? A los que le han recibido, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no origina en el hombre, eso no tiene su origen en el hombre, sino en Dios, ¿verdad? Por el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos amó primero. Él ofrece y da la salvación. Y el verso 14, aquel verbo fue hecho carne, Cristo Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces hay muchas cosas que podemos hablar acerca de Jesús, que Él es Dios, la segunda persona en la Trinidad, eterno, siempre existió, creador de todas las cosas, heredero de todas las cosas. Y Jesús me encanta, como dice Marcos 7:37, y este verso es el último versículo en Marcos capítulo 7. Y dice, en gran manera se maravillaban de Él, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hacia los sordos oír y a los mudos hablar. El ministerio terrenal de Jesús fue muy exitoso. Anduvo de lugar en lugar predicando, sanando enfermos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos. Y cuando la gente se dio la tarea de asomarse y ver a Jesús, se maravillaban de Él en gran manera.
Entre más que lo conoces, más te maravillas de Él. Y dijeron, todo lo ha hecho bien. A los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. En una noche tormentosa, Jesús estaba dormido en la barca con los discípulos. Se levantó una tempestad tan fuerte que el barco se hacía de un lado a otro y se llenaba de agua. Y el viento era tan fuerte que los discípulos pensaban, siendo pescadores y maestros del mar, adiestrados en todo lo que puede suceder en cuanto a una persona navegando, pescando en alta mar, sabían qué hacer en toda situación, pero esta vez se les sobrepasó sus conocimientos y habilidades. Y dijeron, no podemos aquí con esto. Aquí vamos a morir. Y despertaron a Jesús. Y le dijeron, Jesús, ¿no te importa que morimos? ¿No te importa que perecemos? Y Jesús se despertó. Y reprendió el viento y las olas. Y se hizo una gran paz. De tal manera que los discípulos quedaron otra vez maravillados de Él. Y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tremendo, ¿verdad? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nada más que Jesús da la palabra y sucede lo que Él diga. Entonces el ministerio de Jesús en la tierra fue poderoso. Hechos capítulo 10, verso 38 es uno de mis versículos favoritos. Solo tengo como 70,000 favoritos. Pero Hechos 10 también en una pequeña frase describe la vida y ministerio de Jesús. Y dice, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes, digan conmigo, Él anduvo haciendo bienes. Quiero decirte que tú y yo, como la iglesia de Él, tenemos el mismo Espíritu Santo y el mismo poder. Gracias por ese amén solitario. Tenemos el mismo Espíritu Santo y el mismo poder. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el poder que tenemos? Vamos a hacer lo que hizo Jesús. Vamos a andar haciendo bienes. Vamos a sanar a los enfermos. Vamos a reconstruir los muros decaídos de las familias. Restaurar matrimonios con la ayuda, el amor, la misericordia de Cristo en nosotros. Amén. Jesús, ¿qué hizo con el poder y el amor de Dios? Él anduvo haciendo bienes. Haz lo mismo. Y dice que Él anduvo haciendo bienes. Mira el 38. Sanando a todos. Jesús ama a todos. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, Jesús no llegaba y decía, no, pues es que te tocó estar oprimido, a ti no te voy a sanar, a ti no te voy a ayudar, porque yo solo sano a algunos. Jesús sanaba a todos los oprimidos, donde había fe, donde había un corazón abierto, donde había un clamor, donde alguien invocaba su nombre. Jesús llegaba allí. Jesús tiene el poder para sanar a todos.
Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el eterno Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él tiene todas las cosas en sus manos. El viento y el mar le obedecen. Los demonios le obedecen. Él tiene todo el poder del cielo sobre él. Y ahora que Él subió a la diestra del Padre, nos ha dado ese poder a la iglesia. Gloria a Dios. El diablo nos quiere engañar. Él quiere que pensemos que no tengamos nada. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá. Y ustedes van a hacer las mismas obras que yo hice. La única que no vamos a hacer es morir por los pecados del mundo. Eso solo le correspondió a Él. Pero andar haciendo bienes, predicando, siendo luz en tinieblas, eso lo podemos y lo debemos hacer. Y dice que Él andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicaba a los mismos que habían crucificado a Jesús 50 días antes. Y ahí había más de 3,000 personas, era como las 9 de la mañana. Y Pedro estaba con los otros apóstoles. Y estaban hablando en lenguas. Y estaban hablando en los dialectos de los judíos que habían venido de otros países. Y estaban hablando las maravillas de Dios a todos ellos. Y entonces la gente no entendió y dijo, ustedes son una bola de borrachos. Ebrios, están locos también. Y Pedro dijo, no, ni somos locos ni borrachos, sino que esto que ustedes oyen de las maravillas de Dios es porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Y Pedro les predicó. Y tú ves el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, que al estudiar al fondo este mensaje, nos da puntos claves de lo que cada mensaje debe incluir, cada predicación. Los que dan enseñanzas o tienen célula o son líderes, o si algún día Dios levanta como, no sé, ¿verdad? Pastor, evangelista, aquí vienen los ingredientes. Él toca que Jesús cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. Quiero decirte, Jesús cumplió con la ley, cumplió con todas las profecías del Mesías y cumplió con la voluntad de Dios. Amén. Cumplió la ley, cumplió con todas las profecías y cumplió con la voluntad de Dios. Y aquí en ese pasaje, Pedro cita a David, que dijo, tú no vas a dejar mi cuerpo en el sepulcro de tal manera que se corrompe mi carne. Y Pedro explica, David lo dijo, pero David no se refería a sí mismo, porque David murió y fue sepultado, y ahí tenemos su sepulcro hasta hoy. Pero Jesús murió y al tercer día resucitó, su cuerpo no entró en descomposición. En el verso 32, Pedro sigue predicando y dice, a este Jesús. Nuestro mensaje es Jesús. Nuestra vida es Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿No te gusta? Me fascina a mí. Jesús es
resucitado por Dios y Él es exaltado por la diestra de Dios. En el verso 36, Él sigue predicando: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Diga conmigo: Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué significa Señor? Que Él tiene autoridad sobre todo. Él es el Señor, el dueño. ¿Y qué es el Cristo? El Mesías, el único que puede salvar. Jesús, antes de ser persona en cuerpo humano, Él ya era Dios, ya era Señor. Él cumple con la voluntad de Dios en la tierra, muriendo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Padre lo exaltó y le hizo el único Salvador. Le da a Él el único nombre sobre el cual todos pueden ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Amén. Un aplauso a Dios. Y la muerte de Jesús fue por todos, fue para todos. Aquí en Hebreos capítulo 2, verso 9, Hebreos 2, 9. Es un verso muy fundamental en nuestra doctrina. Y dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Eso solo fue por la temporada de su estancia en la tierra, cuando fue hecho un ser humano como tú y como yo. Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Y dice: coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por medio de la gracia de Dios, Jesús gustó la muerte o probó la muerte, le tocó la muerte por todos. Jesús murió por todos. Su muerte era o es para todos. Él experimentó la humillación, el sufrimiento de la muerte por todas las personas. Y con esa muerte Él pagó por todos los pecados de todos los tiempos. Todas las personas, todos los pecados de todos los tiempos. Hebreos lo enfatiza una y otra vez, que con un solo sacrificio Jesús pagó por todos los pecados. 1 de Juan 2, 2 dice: y Él es la propiciación, o sea, el pago total de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, ¿verdad? Para que no pensemos que Él no murió por los chinos, o los japoneses, o los árabes, los musulmanes, que el 99.8% en esos países no conocen de Jesús. Y podemos engañarnos pensando: yo soy un escogido, un privilegiado, y Dios me llamó a mí, pero a ellos no. Él murió por mí, pero por ellos no. Eso es un error. Nosotros debemos tener la mentalidad de Jesús. Y Él dice: id por ellos, predicar el evangelio a toda criatura. A mí me reta y me fascina leer las historias de los misioneros.
Ayer estaba leyendo 4 historias de misioneros y uno de ellos se llamaba Eric Liddell, que corrió en los Juegos Olímpicos de 1924, hace 100 años. Corrió una carrera, hicieron una película, nombre de él, ustedes algunos lo han visto, Carros de Fuego. La música de esta película es hermosa. Y ese hombre era un cristiano de Escocia, muy inteligente, de una familia de la clase alta. Tenía salud, tenía fuerza como atleta, tenía intelectual, tenía dinero, tenía todo. Y corrió en los Juegos Olímpicos y ganó la medalla de oro. Y había triunfado en los negocios, en la universidad, en todos los... Pero como él era cristiano, él decía, nada de eso me llena. Y tomó una decisión radical. Y dijo, quiero ir a un lugar donde casi nadie sabe de Jesús. Y quiero predicar hasta mi último día a esas personas. Y fue a China. Y predicó en China y en Japón. Hasta los años 1960 y tantos. Y murió. Murió como prisionero en una cárcel de los japoneses, que lo habían capturado y encarcelado por su fe. Pero él ganó mucha gente para Dios. Gloria a Dios, amén. Él creyó que Cristo ama y murió por todos. Y yo lo creo también, que Él murió por todas las personas, por todos los pecados de todos los tiempos. Capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Entender a Jesús y todo lo que Él representa, lo que Él es un gran misterio. Hay mucho que ver acerca de Jesús. Jesús es aquel que en el Antiguo Testamento, cuando el rey Nabucodonosor echa a 3 hebreos al horno de fuego, y ahí estaban ellos, los echó atados, pero luego el rey se asoma y no ve 3 sino 4, y dice, el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ese fue Jesús. Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesús dice aquí, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, o sea, Cristo fue manifestado en carne. Nació como un bebé en Belén. Así como tú y yo nacimos. ¿O alguien aquí nunca estuvo en el vientre de su mamá? ¿Verdad que sí? Todos estuvimos en el vientre de mamá. ¿Sabes? Dios podría decir, Jesús, quiero que vayas a la tierra. Bing. Ahí va Jesús. Blum, 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 blum. Ahí está Jesús. Llegó a la tierra. Pero Dios dijo, no, yo soy un Dios de orden. De la misma manera que cada uno de ustedes, Jesús va a pasar 9 meses en un vientre. Y va a pasar una infancia. Y va a pasar una niñez, adolescencia, juventud. Y va a experimentar todas las tentaciones y todas las pruebas y todas las luchas y el rechazo y el cansancio, el hambre y todo lo que tú y yo hemos pasado y vivido. Jesús lo pasó. Porque si fuera de otra manera, Jesús no podría identificarse con nosotros. ¿Y me explico? Pero Jesús se identifica con cada uno de nosotros
en todos los aspectos. Él fue manifestado en carne. Aquí sigue y dice, justificado en el Espíritu. Jesús nunca pecó. Jesús fue justificado en lo interior, intachable. Y luego dice, visto de los ángeles. Los ángeles siempre observaban a Jesús. Jesús fue predicado a los gentiles. Jesús fue creído y sigue siendo creído en el mundo. Una maravilla. Cómo Dios puede usar a alguien como tú y como yo para predicar el mensaje y ganar almas para Jesús. Amén. Y déjame decirte, hay oportunidad para ganar las almas para Jesús. Y Jesús fue recibido arriba. Vino al mundo, vivió en el mundo, murió en el mundo. Jesús ama al mundo. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Luego Jesús ascendió y ahora nos toca a nosotros predicar. El Salmo 45, verso 2 dice que Él es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Y la gracia de Dios se derramó en sus labios. No hay nadie que se compara a Jesús. Él es el más hermoso, el más bello. Gloria a Dios por Él. El perfecto, el inocente. Me encanta aquí en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 7, verso 26. Quiero que lo veas, donde el escritor de Hebreos describe aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento y hace una comparación de ellos y Cristo. Y gloria a Dios, en el Antiguo Testamento había sumos sacerdotes sobre el pueblo de Dios. Pero el sumo sacerdote representaba a Dios, más bien representaba el pueblo ante Dios. Pero él primero tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Y este escritor de Hebreos está diciéndonos algo. Está diciéndonos en el 26 que tal sumo sacerdote nos convenía. Y menciona 5 características de Jesús: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores o pecados, y hecho más sublime que los cielos. Jesús es todo eso. Santo, inocente, sin mancha, completamente apartado de los pecados, pero Él ama al pecador. Y Él es más sublime que los cielos. Y sigue diciéndonos aquí, 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, refiriendo a aquellos del Antiguo Testamento, que ellos tenían la necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego ofrecer por los pecados del pueblo. Jesús no tenía esa necesidad de ofrecer algún sacrificio por sus propios pecados. Su sacrificio en la cruz fue por nosotros. Amén. Fue por nosotros.
Él no tenía ninguna necesidad de morir. Él no tenía ningún pecado. Tú y yo sí. Y por eso Él muere por nosotros. Y dice que murió una vez para siempre. Amén. Por todos los pecadores, por todos los pecados de todos los tiempos. Entonces hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? En la predicación de la reunión pasada, prediqué de la relación del creyente ante el mundo. Y ya les exhorté que escuchen esa predicación, pero hice referencia a este verso. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo, que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino tiene vida eterna. Y cuando una persona cree en Él y hay ese arrepentimiento y esa fe puesta en Él, que viene solo por la gracia de Dios, es un regalo. No lo merecemos, no lo podemos ganar, solo se recibe. Pero cuando uno recibe ese regalo de Dios, es nacido por nuevo. Como dice el verso 4, 1 de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Te quiero preguntar, ¿tienes fe en Jesús? ¿Crees tú que Él es el Hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Todo está en tu contra. El mundo nos quiere manchar, nos quiere contaminar, nos quiere absorber, nos quiere moldear a su imagen. Y Dios viene y nos da vida eterna. Creemos en Él, recibimos el regalo de la salvación y Él siembra en nosotros la simiente incorruptible de su palabra. Y cuando tenemos ese aspecto, esa parte de Dios en nosotros, es una semilla incorruptible. Va creciendo en nosotros, va abarcando todos nosotros. Nos va santificando, nos va iluminando y vence al mundo. Ahora Jesús en nosotros. Mi deseo para cada uno de ustedes es que nosotros menguamos y Jesús crezca. Y que ese Jesús en nosotros crezca y crece y crece y crece y crece. Y que Él llene todo nuestro ser. A mí me fascinó lo que publicó mi nuera Mildred ayer. Ella publicó que Avivamiento no es una iglesia llena de gente, sino gente llena de Dios. A mí no me interesa tener mucha gente aquí. Decir, ay, qué bonito, mira, estamos llenos de gente. Lo que sí me interesa es que seamos muchos o pocos, pero que todos seamos llenos de Dios. Un avivamiento es cuando la gente está llena de Dios. Amén. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Si lo crees, dale un aplauso a Dios. 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
¿Por qué? ¿Porque somos algo? No, no somos nada. Porque hemos vencido al maligno y al que está en el mundo. Porque mayor, digo conmigo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Colosenses, voy a pedir a los decanes que preparen los elementos de la Santa Cena, pero quiero leer en Colosenses capítulo 1, leer el verso 13. Jesús menciona a Dios y Jesús y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Dios nos tomó del mundo, del reino de la oscuridad y las tinieblas, y nos trasladó y nos sembró en el reino de su Hijo amado. Más abajo en el verso 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. ¿Y qué es Él? La esperanza de gloria. Verso 28. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A quienes anunciamos? Anunciamos a Cristo. Amonestando a ¿cuántos hombres? A todo hombre. Enseñamos a ¿cuántos hombres? A todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gloria a Dios. Tenemos tarea, amén. Mientras que hay perdidos, hay tarea, amén. De predicar a Cristo a todo hombre. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Jesús. Tú eres, como dice tu palabra en 1 de Juan 2:2, el pago total de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y tú deseas que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si hay alguien aquí que no te ha conocido, que sucede este milagro, que tal persona ahí donde estás sentada pueda poner su fe y confianza en ti. Como dice Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y pues Dios, creemos en ti, te amamos a ti, entendemos que tú eres Jesús, el Mesías, el Alfa y la Omega, el primogénito entre los muertos, el Señor de señores, el Rey de reyes. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Tú estás encima de todo. Todo está en tus manos. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y pues, Señor, gracias porque tú fuiste el sacrificio por nosotros. Tu cuerpo sufrió latigazos, golpes, clavos en las manos y en los pies. Tu cabeza sufrió espinos, tu costado una lanza.
sufriste cansancio, agotamiento, y ofreciste tu cuerpo, en donde tú recibiste la ira de Dios por el pecado. Tú gustaste, tú probaste la muerte por todos. Ahí te llevaste mis pecados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, pero Jehová cargó en ti el pecado de todos nosotros. Señor, estoy agradecido. Mi vida es tuya. Fui comprado por precio. No menosprecio ni un minutito la gran ofrenda que tú hiciste por mí. Vivo a diario agradecido por tu sacrificio, por ser ese sumo sacerdote inocente, santo, sin mancha, apartado de la maldad y más sublime que los cielos. Y siendo tan perfecto, tú te humillaste, tomaste forma de siervo y moriste en la cruz. Y el Padre te resucitó, te hizo Señor y Salvador, te dio un nombre sobre todo nombre, para que ante ti, para la gloria de Dios el Padre, toda lengua confiese que tú eres Señor y toda rodilla se doble. A ti las gracias, a ti la gloria y a ti la honra. Señor, hoy examinamos nuestro corazón. Amados, Pablo enseña a los corintios que no tomen indignamente el pan y la copa. Él dice que debemos discernir el cuerpo de Jesús. Y dos maneras de discernir el cuerpo. Uno es discernir que Jesús murió como yo he predicado hoy. Entender que fue un sacrificio perfecto. Debemos agradecer a Dios y apreciar una ofrenda tan perfecta y tan grande, hecho una vez por siempre por nosotros. Y número dos, debemos discernir el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia aquí en la tierra, como dice 1 de Corintios capítulo 12, que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y debemos amarnos unos a otros, a todos en el cuerpo. Aunque haya diferencias, tal vez diferencias de opinión o de gustos o de culturas. Y debemos perdonarnos y no guardar ofensas, sino pasar por alto la ofensa y apreciar el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, Señor, por tu iglesia, por cada persona que hoy te conoce. Señor, tú dijiste que tú edificarías tu iglesia y las puertas de Hades no prevalece contra ella. A ti toda la gloria y toda la alabanza. Y pues, Señor, hoy vamos a recibir esos elementos de la Santa Cena en memoria de ti.